Pongámonos de pie, por favor, todo el mundo. Vamos a levantar nuestras Biblias bien en alto y vamos a hacer la declaración de fe en la palabra de Dios. A ver, digan todos fuerte: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que puedo. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. ¿Están listos para un bombazo de Dios? Vayan al Evangelio de Marcos en el capítulo número 3. Después a Primera de Timoteo capítulo 1. Después a Segunda de Timoteo capítulo 2. Qué gana. Rápido, comencemos con Marcos. Ahí. Marcos capítulo número 1, capítulo 3. Versículo número 13. Vamos a leer del 13 hasta el 15. Cuando tengan lista la palabra de Dios, me lo indican con un fuerte, poderoso, enérgico y escandaloso amén. Muy bien. Dice la palabra: después de esto, subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra. Esta es palabra de Dios. Que el Señor nos siga hablando a nuestras vidas. Siéntense, por favor. Estamos sumamente preocupados e interesados en nuestra iglesia en trabajar el tema del discipulado. La semana anterior ustedes recordarán que hablamos de que, de acuerdo a un estudio del Instituto de Investigación de la Prensa Gráfica que se llama LPG Datos, ha investigado la iglesia evangélica los últimos 12 años. La iglesia, la creencia de los salvadoreños, más bien dicho, en los últimos 12 años, con entrevistas en todas las ciudades más importantes de los 14 departamentos, y llegó a una conclusión de que el 39% de los salvadoreños son cristianos evangélicos. Y todavía aún llegó a la conclusión, después de ese estudio de 12 años, que hay departamentos donde los cristianos, los creyentes evangélicos ya son mayoría. Evidentemente ha habido un crecimiento cuantitativo en cuanto a gente que se adhiere a la iglesia cristiana evangélica. La feligresía católica ha disminuido 9 puntos en 12 años y ahora están igual que los evangélicos. El YUDOT, que es el Instituto de Investigación de la UCA, anda por ahí mismo, el 39%. El CIOT, que es el Instituto de Investigación de la Tecnológica, dice también que los cristianos evangélicos son el 42%. Y la Sid Gallup llegó a decir inclusive que los salvadoreños que se declaraban cristianos evangélicos andaba por el 44%. Frente a esto, es notable y es evidente que hay un gran número de cristianos evangélicos. Hay departamentos donde son más los evangélicos inclusive que los católicos. ¿Por qué hago la comparación con los católicos? Porque 500 años de dominio en pocos años se ha convertido en departamentos que tienen más cristianos evangélicos. El mejor ejemplo de eso es Aguachapán. Chalchuapa, por ejemplo, es una ciudad eminentemente evangélica. Es decir, hay un número creciente de cristianos evangélicos. Pero decíamos que hay un gran problema, y es que, hemos hecho creyentes
porque no hemos entendido la gran comisión. La gran comisión, así se le llama al gran encargo, la gran misión que Dios le encargó, que Jesucristo le encargó a su discípulo, a su iglesia. Mateo capítulo 28, versículo número 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Nosotros hemos entendido como es: vayan y hagan los creyentes, hagan los adeptos, hagan los miembros de una iglesia. Y está bueno, porque para ser un discípulo es necesario primero ser creyente. Porque, todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Ahora bien, ese mandato, esa gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato está claro: vayan y hagan discípulos. No vayan y solamente transmitan las 4 leyes espirituales, no vayan y evangelícenlos, etc. Entonces llegamos a la conclusión de que nosotros hemos estado haciendo creyentes, pero no estamos preocupados en hacer discípulos. Entonces hicimos 2 preguntas la semana pasada. Una, ¿qué es un discípulo? Que ese fue el sermón de la semana pasada. Y dijimos 3 cosas con respecto a un discípulo. Jesús lo definió en Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, que un discípulo es el que tiene al Señor como el primer amor por arriba de la familia y de la vida misma. Ese es un discípulo. En Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: el que no renuncie a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no puede ser mi discípulo, y aún a su propia vida. Eso significaba que un discípulo es el que renuncia a sus vínculos familiares y a su vida misma, y que tiene al Señor Jesús como el primer amor por arriba de todo, inclusive de la misma familia. ¿Qué más es un discípulo? El versículo 27 del capítulo 14 de Lucas nos dice que nadie que quiera ser mi discípulo, el que no lleva su cruz, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y decíamos, ¿qué significaba llevar la cruz? Llevar la cruz es negarse voluntariamente por amor a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un discípulo, el que se niega voluntariamente, el que está dispuesto a entregar su tiempo, su recurso, su vida misma por el evangelio. Y luego lo tercero que decíamos que es un discípulo, cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 14 versículo 33: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y decíamos que necesitamos renunciar a todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. Con estas 3 definiciones que da el mismo Señor, llegamos a una gran conclusión: las iglesias están llenas de creyentes, pero vacías de discípulos. Tenemos muchos creyentes, muchos, pero están vacías de discípulos. ¿Y cuál es el problema de tener solamente creyentes y no tener discípulos? Es que los creyentes son, ¿cómo te diría? Son un poco bipolares en la fe. Hoy están emocionados recibiendo al Señor, pero mañana están diciendo que lo crucifican y prefiriendo a Barrabás. Los creyentes andan en busca de emociones. Los creyentes vienen a buscar los panes y los peces y no al Dios, al Jesús que multiplica los panes y los peces. Los creyentes buscan los milagros, las señales y los portentos, y no al Dios que hace las señales, los milagros y los portentos. Entonces las iglesias están llenas de creyentes evangélicos, 39% según LPG Datos, 44% según la Sid Gallup, pero estamos vacíos de discípulos. Pero pastor, hay que alegrarnos con las grandes reuniones que tenemos. Está bien, qué bueno que hacemos conciertos, qué bueno que nos reunimos en el estadio,
Pero hermanos, eso no significa ni ninguna evidencia de que realmente son discípulos los que están ahí. Porque Arjona, cualquiera de esos otros que ni si me acuerdo ahorita de los cantantes de moda. Es que a mí, yo cuando pienso en músicos, solo pienso en Leodán, Alcia Costa, imagínense lo que pienso. Entonces, pero hermanos, Arjona, Romeo Santos, Shakira o Luis Guerra llenan más los estadios que nosotros muchas veces. Entonces, hermanos, si es importante que nosotros hagamos discípulos. El mismo Jesús lo dijo en Mateo capítulo número 16, versículo 25. Si alguno, dice el 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Ese es el discípulo, el seguimiento del Señor cada día. Entonces hemos respondido a la pregunta, ¿qué es un discípulo? Ahora vamos a responder otra pregunta en el mensaje de hoy, y es ¿cómo se hace un discípulo? Porque si Jesús estaba andando que hagamos discípulos, la pregunta sería ¿y cómo se hace un discípulo? Muchas iglesias entienden que hacer un discípulo es dar un curso de discipulado y después graduarlos y ya es discípulo. Perdónenme, pero la Biblia no habla de eso. La experiencia de Jesús haciendo discípulos no era vengan a recibir un curso, aunque hay que recibir el curso, es parte de. Entonces, ¿cómo se hace un discípulo? En una ocasión le preguntaron al gran doctor Billy Graham, estaba dando una conferencia para pastores. Ustedes saben que Billy Graham es un gran evangelista. Y uno de los pastores se puso de pie y le dijo, oiga doctor, y si usted fuera el pastor de una gran iglesia en una ciudad importante, ¿cuál sería el método o el plan de acción que usted tomaría en cuenta para poder pastorear esa iglesia? Billy Graham sabiamente respondió y le dijo, bueno, convocaría un grupo pequeño de unas 10 o 12 personas, hombres alrededor mío, lo reuniría y compartiría con ellos, pagaríamos el precio, compartiría con ellos todo lo que tengo durante algún tiempo. Luego tendría en efecto 12 ministros en la congregación y ellos podrían a su vez tomar a otros hombres y enseñarles. Eso es el discipulado, lo que dijo el doctor Billy Graham. ¿Están conmigo, santos? Entonces, para responder cómo se hace un discípulo, tenemos que preguntarnos ¿y cómo discipulaba Jesús? Porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro ícono. Para responder a la pregunta, ¿cómo discipulaba Jesús y cómo podemos discipular hoy? Debemos entender 3 relaciones de formación que había en tiempo de Jesús. Porque esas 3 formaciones de relación o 3 relaciones de formación, Jesús las tomó muy en cuenta. La primera relación de formación era la relación rabino-discípulo. Ya lo voy a explicar. Es decir, había un maestro, un rabino, y había un discípulo. Había un rabí, un estudiante, alguien que seguía. La segunda, la relación padre-hijo en tiempos de Jesús, que influía mucho en el discipulado. Y la tercera, la relación líder de la iglesia primitiva y los hombres a quien ellos estaban entrenando. Entonces vamos a hacer un acercamiento a la iglesia primitiva, sobre todo al apóstol San Pablo, para poder buscar algunas pistas de cómo se discipula. Vamos a la primera que les he enseñado: rabinos y discípulos. A Jesús se le llamaba un rabino, un maestro, y él escogió 12 personas como sus discípulos. Vayan ustedes, versículo número 14, el 13 por favor. Subió Jesús al monte y llamó a los que él quiso. ¿A quiénes llamó, hermanos? Acabo de preguntar, podrían contestar para que podamos mantener esto así, que no se duerma. ¿A quiénes llamó Jesús? A los que él quiso. Quiere decir que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia.
¿Están oyendo esto, hermanos? Algunos dirán, ¿y por qué está ese hombre predicando ahí? Es que, hermano, esto no es por voluntad humana. ¿Y por qué le sigue ese montón de gente? Es que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que él quiere y del que él tiene misericordia. ¿Están aquí? Jesús llama a los que él quiso. Ahí aparece el nombre de los 12. Y no eran perfectos. Ya vamos a ver cómo era un grupo tremendamente disfuncional ese que llamó Jesús. Llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y a esto le llamó discípulos. Hay que decir una cosa, que el discipular o el tener discípulos no era exclusivo de Jesús. Ya habían discípulos, ya habían rabinos y discípulos en ese tiempo. Veamos un ejemplo. Capítulo 2 de Marcos, versículo 18. Ahí mismo está. Yo creo que en la misma página está. A ver, ¿lo tienen, santos? Y los discípulos de Juan, ¿los discípulos de quién? De Juan el Bautista. Significa entonces que Juan tenía discípulos. Y dice, y los discípulos de los fariseos ayunaban. Es decir, ahí están los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Vinieron donde Jesús y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces noten ustedes, ya era algo común. Y no solamente en Juan y los fariseos, y no solamente en los judíos, sino que esto era muy popular. En el mundo grecorromano en el que le tocó vivir a Jesús, tenían discípulos, inclusive hasta los filósofos. Tenían gente que le seguía. Entonces veamos las tres relaciones. La primera, la relación rabinos y discípulos. Hay un escrito muy interesante que es de un escritor que se llama Moisés Auerbach, que habla acerca de las relaciones entre el maestro y el discípulo en tiempos de Jesús. Voy a citar algo que dice este autor. Dice lo siguiente: el modelo de educación rabino-discípulo es como estaba ligada la enseñanza a una relación personal de compromiso entre el estudiante y el maestro. Este investigador dice que la relación rabino y discípulo era una relación de enseñanza, pero también que tenía en alguna manera, lo llama él aquí, un compromiso entre el estudiante y el maestro. Permítame que lo ilustre de esta manera. Un rabino era un hombre que escogía a otros hombres para poderlos formar y que llegaran a ser como ellos. ¿Están conmigo, santos? Es decir, la enseñanza que recibía un discípulo de su maestro era mucho más que un estudio académico, porque implicaba una relación personal. El maestro compartía con ellos, o sea, caminaba con ellos, comía con ellos. Los discípulos lo veían cómo preparaba los sermones, cómo los enseñaba, cómo se defendía, qué manera tenía para resolver conflictos, cómo vivía. Entonces, santos, el rabino enseñaba tanto con los preceptos, pero sobre todo el rabino enseñaba con su conducta, con su vida. Es por esto que los discípulos necesitaban notar en el rabino no solo lo que él sabía, sino aprender en esencia lo que él era. ¿Están conmigo, santos? Hay suficientes ejemplos en los evangelios, que de hecho debo decirles, la palabra discípulo es una de las que más se repiten en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos de cómo Jesús compartía con sus discípulos. Hermanos, a Jesús lo seguía gran multitud, pero casi siempre el discipulado era una cosa aparte, donde solamente estaban con él, comían con él, se iban a bañar al río con Jesús, jugaban ahí, tendían la ropa, la lavaban, hacían grandes caminatas, tenían espacio para poder compartir. Porque déjenme decirles un principio:
No hay, escuchen esto, en la Biblia, en los evangelios, ninguna evidencia de que el discipulado sea personal. El discipulado era siempre en grupos pequeños, 10, 12, 15 como máximo. Eran grupos pequeños. Jesús habló con personas en los evangelios, como por ejemplo la mujer samaritana, habló con Nicodemo, habló con el ciego, pero ese diálogo era más evangelístico que discipulado. Entonces el discipulado tenía que ver con una relación con un grupo. De ahí va surgiendo ya la importancia de las células. Hermanos, los discípulos trataban a su maestro con respeto y con referencia. Era una relación estrecha, caracterizada por un amor filial. Era un profundo amor filial que se tenían, porque los discípulos compartían todo cuanto el maestro tenía. Y después de completar el entrenamiento, el discípulo ya estaba capacitado para poder ir él a hacer otros discípulos, para poder ir a transmitir la enseñanza que él había recibido y dárselas a otros discípulos. Jesús, sin duda alguna, fue un verdadero rabino. Cuando examinamos los evangelios, a la luz de esto, podemos reconocer varias cosas que no son familiares en cuanto al modelo de discipulado de Jesús. Jesús se ocupaba que sus discípulos aprendieran estando con él y observando lo que él hacía, pero sobre todo lo que él hacía y lo que él decía. Si ustedes se fijan, los discípulos vivían con Jesús, ellos viajaban con Jesús. Los discípulos de Jesús dejaban todos sus familiares y sus ocupaciones para poderle seguir. Aprendían de él, lo veían cómo reaccionaban. Es muy posible que muchas de las costumbres de esa época las hayan tenido los discípulos. Bueno, le servían mucho al maestro, le iban a comprar la comida, preparaban la Pascua, le ayudaban a pagar el impuesto para el templo que ellos tenían que pagar. Entonces, lo que quiero llegar a la conclusión es que Jesús estableció con sus discípulos una relación más que una clase. Escuchen esto, todos nosotros, pastores, diáconos, líderes, estamos llamados a ser discípulos y estamos llamados a ser discipuladores. ¿Están conmigo, santos? Ahora, Jesús tuvo un grupo muy disfuncional, es similar a lo de las células. Si uno se fija en el grupo de Jesús, yo digo, puchica, Jesús no tenía un buen filtro de clasificación. Eligió un loco que era como interperante, el primero en hablar que metía la pata, Pedro. Eligió a un guerrillero, ese hablaba de matar a cualquiera, el celote. Eligió a un loco que tenía un pasado oculto, ladrón, le robaba por los impuestos, un cobrador de impuestos, Mateo. Eligió dos arribistas y orgullosos, Juan y Santiago. Eligió uno que metía la mano en la bolsa, que se robaba las ofrendas, Judas. Eligió uno que era agnóstico, era pesimista, no creía en nada, Tomás. Entonces a esos 12 eligió Jesús, pero con ellos compartió toda una vida al estilo rabinos y discípulos. La segunda relación que había era la relación padre-hijo en tiempos de Jesús. Esa relación era bien interesante. Yo quiero que, solo por curiosidad, para que ayude al texto, quiero que vean un versículo. Vayan a Juan 5:20 y van a ver ustedes cómo había una relación de padre e hijo ahí. Juan capítulo 5 versículo 20. ¿Lo tienen, santos? No lo tienen, ¿verdad? Lo están buscando. Juan 5:20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Jesús está hablando ahí de la autoridad del Hijo, de Él mismo.
pero hace uso de una costumbre que había en su tiempo. Dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Hermanos, entre los judíos del Antiguo Testamento y los judíos del tiempo de Jesús, del siglo I, era la madre la que se ocupaba de cuidar, enseñar y educar a los niños y a las niñas durante sus primeros años de vida. A partir de los 7 años, según la costumbre judía, el padre tomaba el rol principal en la educación de los hijos varones. Estos estaban todo el tiempo con sus padres. Sus padres les enseñaban a leer, sus padres les enseñaban el oficio. Por ejemplo, si el papá de un niño trabajaba el hierro, era herrero, pues el niño iba con él, lo ayudaba, hacía cosas simples mientras era pequeño, pero a medida que iba creciendo, asumía otras responsabilidades. Y por eso el hijo en tiempos de Jesús llegaba a tener el mismo oficio que tenía el padre. De ahí, hermanos, ustedes recuerdan que a Jesús se le llamaba el hijo del carpintero, porque su papá adoptivo, José, ¿cuál era el oficio de José? Era carpintero. Y Jesús desde los 7 años estuvo con el padre, por lo tanto le enseñó el oficio. Yo me imagino a Jesús haciendo, qué sé yo, algún mueble, o haciendo una ventana, una casa. Por eso pienso yo, Jesús ha de haber sido un hombre realmente de una condición física muy buena. Primero, caminaba mucho. Segundo, se sabía alimentar. Tercero, trabajaba duro. Ese no tenía que ir al gym y hacer serrucho. No, ese lo hacía él mismo ahí. No andaba ahí con el serrucho y hacer bíceps, tríceps, espalda. No, Jesús ha de haber tenido una buena condición física. Entonces, el padre, lo que les quiero decir es que el padre le enseñaba, estaba todo el tiempo. El padre le enseñaba al hijo mostrándole lo que él hacía. Es como sucedía antes aquí en El Salvador. ¿No se acuerdan ustedes que hoy ya desapareció eso mucho, pero que los hijos heredaban el oficio de los padres? Si el papá era sastre, el hijo era sastre. ¿No se acuerdan ustedes? Le enseñaban a hacer pantalones. Si el papá era zapatero, los muchachos aprendían el oficio de zapatero. Si el papá era herrero, los niños aprendían a hacer corvos. Si el papá era mecánico, los niños aprendían en el taller. Si el papá era agricultor, los niños eran buenos agricultores. Si el papá era joyero, ahí veía a los niños aprendiendo a arreglar relojes. Pues así era en tiempos de Jesús. Ahora aquí ha cambiado la cosa. El papá es joyero y el hijo es de la MS o de la 18. Y andan distorsionando. Pero esa es otra onda ya, ¿va? Aquí ahora. ¿Me entiende? El papá es, ¿cómo se llama? Zapatero. Y el hijo es huele pega. Se huele la pega de ahí del papá. El papá es herrero y el bicho es bueno con el fierro. ¿Me entiende? El papá es sastre y el cipote le hace unas grandes cicatrices a los otros que parecen un sastre. Entonces, pero bueno, las cosas han cambiado. Pero veamos en tiempos de Jesús, así era. El padre, por eso dice el texto, el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él sabe. Saben, hermanos, en tiempos de Jesús, el máximo ideal, el ideal más grande de un padre era criar a un hijo para que fuera igual a él. Ese es el máximo ideal. Existe todavía. Por ejemplo, yo me he fijado en la iglesia que algunos, los papás son abogados y quieren que el hijo sea abogado, aunque el cipote, o sea, no le guste leer. La mamá es doctora o doctor y quieren que el niño sea doctor. Y el niño solo mira sangre y cae desmayado, ¿verdad? Entonces, pero así es la cosa. O sea, quieren que sea buenísimo, ¿verdad? Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿y usted está preparando a su hijo para que sea el pastor del TAI y el heredero del TAI? Yo veo a Moisés.
13 años. Hermanos lindos, sus intereses no tienen nada que ver con esto. Mi deseo y mi gran realización sería que un día yo ya viejito esté sentado en una silla y ver a mi hijo predicando. Pero esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto no es una dinastía, esto no se hereda de padre a hijo, esta es una cuestión llamamiento que Dios va a llamar. Le oro a mi Señor para que Él sea pastor de aquí o de cualquier otro lado. Pero si Él quiere ser arquitecto, si quiere ser youtuber o si quiere ser lo que Él sea, que sea lo que al Señor lo ha llamado. Eso sí, que haga pisto. Yo le estoy diciendo, tenés que ser como Messi. ¿Qué tal, León? Entonces, por lo menos como Jorge González. No en lo loco, ¿va? Pero sí en lo famoso, ¿me entiende? Entonces, nos quedamos con este principio. El ideal del padre era que su hijo llegara a ser como él era. Póngame atención acá, porque vamos a arribar en algo muy interesante. Estoy hablando de las relaciones que había en tiempos de Jesús para el discipulado. La primera, la relación rabinos y discípulos. La segunda, de padres e hijos. Veamos una tercera relación, la relación de discípulo y maestro en la iglesia primitiva. Vayan a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 1. Ahí vamos a ver el modelo de un discipulador y de un discípulo. Vamos a ver el modelo de un hombre que estaba discipulando a otros hombres. 1 Timoteo, capítulo número 1. ¿Lo tienen, santos? Muy bien. Ahí vamos a encontrar cómo el apóstol San Pablo era un verdadero discipulador y llegaba a entender que el mentor o el discipulador veía a sus seguidores, a sus estudiantes como hijos. Antes de leer 1 Timoteo, ustedes se acuerdan de un texto en la carta a los Corintios que dice Pablo: ustedes pueden tener muchos ayes, pero padre en la fe solamente soy yo. Entonces ahí está hablando precisamente acerca de aquel que está discipulando. Mire cómo llama Pablo a uno de sus discípulos. Capítulo 1, versículo número 1. Estoy en 1 Timoteo 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y luego dice: a Timoteo, ¿cómo le dice después? Verdadero hijo en la fe. Wow, me encanta. ¿Se imagina cómo le llaman, hermano? Verdadero hijo en la fe. Es decir, el discípulo tenía un vínculo ya fraterno, se sentía hijo. Veamos otro ejemplo, porque no solamente ahí le llama así. Capítulo, siempre 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia: es este mandamiento, hijo Timoteo. Le vuelve a decir hijo. Pasen a la segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, ¿cómo le dice? Amado hijo. ¿Están conmigo, santos? Entonces, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo. Noten aquí algo interesante. Pablo se está refiriendo a un discípulo de él como le dijo en el capítulo 1, como a un verdadero hijo en la fe. Luego le dice mi amado hijo, y en la segunda carta le dice a Timoteo, mi amado hijo. Noten ustedes aquí, hermanos lindos, una cosa interesante. La historia de la iglesia primitiva nos muestra que los primeros cristianos empleaban relaciones de formación, como hemos estado explicando hasta este momento. Pablo trata a sus discípulos como hijos en la fe.
Es interesante, santos, que Pablo se sentía inclusive en la libertad de darle indicaciones precisas a Timoteo, así como Jesús, que me imagino que Jesús los regañaba, los interpelaba a sus discípulos. Pues aquí tenemos a Pablo dándole indicaciones precisas y no solamente dándole órdenes a su discípulo Timoteo. Timoteo estaba bajo la autoridad de Pablo. La iglesia de Éfeso, que era la iglesia que pastoreaba a Timoteo, era realmente pastoreada por Timoteo, pero Pablo era pastoreado por Timoteo, al grado, hermanos, que Pablo le da algunas indicaciones bien precisas. Veamos algunos ejemplos. Número 1, Pablo aconsejó a Timoteo sobre cómo debería de manejar diversas relaciones con la gente que componía la iglesia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre. Está diciendo cómo tratar con los ancianos. Luego dice: a los más jóvenes, exhórtalos como hermanos. A las ancianas, trátalas como madres. A las jovencitas, trátalas como hermanas, con toda pureza. Es decir, el apóstol sentía la libertad. Esto, hermanos, es como, le quiero decir, algunas veces yo llamo a alguno de mis discípulos y esto cuesta, ¿verdad? Decirle algunas cosas en las que ellos están fallando. Y esta semana me pasó algo, el viernes para ser exacto. Llamé a uno a mi oficina, de los discípulos que son los pastores nuestros, y le dije: mira, fulano de tal, yo he observado unas cosas, y yo siempre comienzo con esto: vos tenés unas grandes virtudes. Y le empiezo a decir las virtudes que tiene la gente, pero he observado esto y esto y esto y esto. Me encantó la respuesta que me dio el tipo. Pastor, me dijo, usted tiene toda la razón en lo que me ha dicho. Voy a cambiar en eso, se lo prometo. Voy a trabajar más en esa área, lo prometo. Entonces Pablo trataba así a su hijo Timoteo, porque era un discípulo. Miren, hermanos, es que el maestro, el ideal de un discipulador es llegar a hacer que sus discípulos sean como él o mejores que él. Ese es el verdadero ideal. Para poder ser discípulo debe de tener alguien que lo mentoree. ¿Y quién es un mentor? En inglés es coach, un coach de vida. Llegar a tener a alguien como Jesús con sus discípulos, que se preocupe por usted. Alguien que te pregunte cómo estás, cuál es tu mayor debilidad, qué estás haciendo para enfrentarla. Alguien que esté pendiente de ti, alguien que esté orando por ti, alguien que te esté acompañando, que te esté aconsejando, que te esté animando. Ese es un mentor. Todos necesitamos un mentor. Yo, por ejemplo, tengo 2 mentores. Uno vive en Guatemala. Cualquier decisión importante que vaya a tomar, yo solo agarro el teléfono y le hablo a mi pastor y le digo: don Herbert, él se llama Herbert Porras, quiero hablar con usted. Y él siempre tiene una respuesta: ¿quiere que yo vaya o viene usted? Yo casi siempre le digo: voy, pastor. Y me voy a Guatemala, en ese hotel que está en la entrada de Guatemala, un hotel muy lindo. Él es socio de ese hotel y le dan como la mitad de precio. Nunca he pagado un centavo. Él ya tiene una habitación. No dormimos. Al siguiente día me vengo. Tengo unas conversaciones con él que nos acabamos el café de toda la cafetería. Es una cosa tremenda. Es mi mentor. Y tengo otro mentor aquí en El Salvador. Todos deberían tener un mentor. Si no tiene mentor, búsquese uno, pero que no sea un chambroso, lengua larga, que usted le esté diciendo las cosas y al ratito la sepa toda la comunidad. Un mentor es alguien que le va a preguntar cuál es tu mayor debilidad, pero no para saberlo, sino para ayudarle, para caminar.
Ese es el segundo paso para ser discípulo. 1, la conversión. 2, el mentor. Yo tengo mis discípulos también. Discípulos que me siento orgulloso de él. Tienen debilidades, pero son mis discípulos. Y tienen mayores dones que Dios les ha dado. Tengo discípulos disciplinados que respetan a su maestro, a su mentor. Discípulos que dan la vida por uno. Discípulos que lo representan dignamente a uno. ¿Quiénes son mis discípulos? Mis pastores. Ellos a su vez tienen otros discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de ellos? Los coordinadores. Y los discípulos de los coordinadores, los supervisores. Y los discípulos de los supervisores, los líderes de cada grupo. Y los discípulos de los líderes de cada grupo, de cada célula, los miembros de la célula. Y todos los miembros de la célula tendrían que convertirse en discípulos. ¿Están conmigo, santos? Ese es el ideal. ¿Cómo se hace un discípulo? 1, se convierte. 2, tiene un mentor. Y 3, un discípulo, el máximo ideal, la tercera etapa es cuando llega a ser como Jesús. Cuando llega a ser como Jesús. Se lo voy a poner ahí en la pantalla. Cuando imitamos a Jesucristo. Les voy a poner el primero. Quiero que se lo graben en la mente. ¿Cómo se hace un discípulo? Número 1, cuando se convierte a Cristo. Número 2, cuando comienza a ser mentoreado. Y número 3, cuando ya llega a ser como Jesús. Ese es el máximo ideal, hermano. La Escritura dice: hay que ser como el varón perfecto, como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? ¿No se ha fijado que hay gente que dice: a mí me gusta que ese hermano venga a mi negocio, porque cuando él viene, yo siento una paz y una tranquilidad? Siento que así ha de haber sido Jesús. Ese está siendo como Jesús. ¿Cuándo es como Jesús? Cuando usted va a un lugar y de repente la gente se alegra y le dice: ¿verdad que usted es evangélico? Sí, gracias al Señor voy al TAI. ¡Wow! La gente es como Jesús cuando dice: aquí se respira un aire diferente en su casa. Cuando lo miro a usted, irradia algo de Dios. Tiene algo de Dios. Pero claro, hermano, algunos no son discípulos. No les va a pasar, les repito un ejemplo. Había un hermano de esta iglesia que llegaba a un taller. Y entonces cuando llegaba al taller un día dijo: tanto que he venido a este taller, voy a hablarles de Dios. Y empezó a decirle: hey, miren, yo creo que Jesucristo puede ayudarles, Él es el camino, la verdad, la vida. Y los mecánicos se pararon y le dijeron: mira, ¿y vos por qué no estás hablando de la Biblia? Es que yo soy creyente y quiero que ustedes también sean. Y se pusieron a reír. ¿Creyente vos? No, hombre, si vos sos creyente, yo soy un ángel. No. Y la gran palabra que le dejaron ir, ¿va? No, hombre, para ser como vos. No, hombre, yo no quiero saber nada de eso. Escuchen esto, hermano. El verdadero discípulo es el que quiere parecerse a Jesús. ¿Y cuál es la evidencia más grande de un discípulo? Hermanos, antes de decirles eso, no puede haber discipulado en una reunión tan grande como esta. Usted tiene que ir a una célula. Usted tiene que ir a un grupo. Usted tiene que tener un mentor. Por ejemplo, mi discípulo es Nati. Los discípulos de Nati son los coordinadores de la UPS. Algunos de ellos me los ha presentado. Jairo, su esposa. ¿Dónde está Jairo y la esposa? Ay, estos son discípulos de Nati. Y otros que están ahí. ¿Quiénes son los discípulos de ellos? Los supervisores o los que tienen ya grupos, los que son líderes de los grupos. Y así con cada uno. Entonces necesitamos, si usted no pertenece a una célula, métase. ¿Por qué?
abra una célula, porque esa es la manera de discipular. Miren, hermano, y no me venga a decir nadie, es que mire, pastor, mi zona no crece, porque viera cuántos pandilleros hay y la violencia, y viera, hermanos, si el cristianismo creció en medio de persecución, a mayor persecución había, mayor era el crecimiento. Además, y no estamos llamados nosotros para ir a evangelizar a esos que están en las abadías, pues. No, Jesús se metió con prostitutas, con publicanos, con ladrones, con asesinos, pero lo ganó y llegaron a ser discípulos de él. ¿No cree usted que uno de esos pandilleros también puede llegar a ser discípulo de Cristo? Deje de poner excusas y trabaje. Trabaje. Pastores, que mire, el problema es que muchas células hay. Si de todas las iglesias tienen células aquí en mi pasaje, ese es un gran problema. Estamos reciclando, hermanos, porque la célula principalmente es para los invitados, para los que no son cristianos. ¿Cómo yo sé que alguien es buen discípulo? ¿Sabe cómo sabemos que es buen discípulo, buen líder? Cuando mira hacia atrás y ve el montón de gente que le está siguiendo. Usted no es buen discípulo ni buen líder cuando mira hacia atrás, cuando ni siquiera su mujer o su marido o sus hijos le están siguiendo. No creen en usted. No es buen discípulo. Perdone que se lo diga así de claro. Y eso no significa que no puede ser buen discípulo. Claro que sí. Por eso le estoy predicando de esto. ¿Cuál es la evidencia de que alguien ha llegado a ser discípulo? Jesús dijo un versículo maravilloso: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Si se aman los unos a los otros. Amémonos y multipliquemos. Y esta iglesia, este templo, no tendrá espacio para todos aquellos que vamos a traer para ganarlos para Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia. Gracias por ver este programa y por hacer que este ministerio sea posible. Si desea contribuir en el reino de Dios, puede hacerlo de la siguiente manera. 1. Orando por el ministerio. 2. Puede hacerlo monetariamente ofrendando a la cuenta bancaria número 500-0087-67-7 a nombre del Tabernáculo Bíblico Bautista o personalmente asistiendo a nuestra iglesia. 3. Comparte con otras personas lo que Dios ha hecho con usted por medio de este programa. Gracias por su apoyo y que Dios le bendiga.